En vivo desde Industria número 62. Estamos aquí desde Industria número 62 transmitiendo. A ver si me escuchas por ahí, Jacobo. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Cherlis, qué gusto, ¿cómo estás? Pati, sí, qué gusto saludarlos, buenas noches. ¿Se acuerdan de aquel cuando Jacobo saludó, es que era muy famosa? ¿Sí? ¿Me escuchas, Jacobo? Decían. Carlos Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rocío, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Pues aquí estamos presencialmente. Recuerden que siempre le estaremos recomendando que es mejor presencial, porque, pues no sé, Dios nos habla más claros, estamos unidos. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Carlos Carmona, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángeles, Araceli, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a orar porque ya son 8:16. Araceli, ¿cómo estás? Oremos. Padre mío, Señor, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, Señor, porque nos has dado, Señor, lo que te pedimos, Señor, porque tu palabra dice, al que pide se le dará. Y en esta noche te volvemos a pedir, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto, para poder ser parte tuya de tu cuerpo, Padre, para poder ser dignos y ser parte de esa nueva Jerusalén, como lo predicaba mi esposa hace un momento, ser columna, Señor, columna en la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, porque si desciende del cielo, Señor, es porque vendremos del cielo, porque primero estaremos en el cielo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Abramos nuestras Biblias en Efesios 4. Georgette, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Aret Martínez? Sí, buenas noches. Efesios 4. Efesios 4, así los primeros versículos nos ubican muy bien porque dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, nos ruega que caminemos aquí en la tierra como es digno de la vocación. Amén. Cuando estudiábamos en la escuela, me acuerdo que estábamos en la secundaria y había unas materias que se llamaban vocación o a veces había unos cursos especiales para que definieras sobre qué carrera te ibas a ir, ¿no? ¿Sí, no? Porque esa es la vocación, es que decían los que estudiaban, tu vocación es para cosas técnicas, escoge ingeniería. No, tu vocación es para materias culturales, escoges cosas de historia o para medicina. Entonces cada persona venía. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que todos estamos llamados a una sola vocación. Amén. Con la que fuimos llamados. Y dice que debemos andar aquí en la tierra, ¿de qué manera? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, tenemos que andar siempre humildes, sintiéndonos inferiores a los demás, siempre sabiendo que el Señor es el que exalta, el que nos levanta, y siempre con mansedumbre, o sea, sin alterarnos, sin dejar que nos gane la ira, los pensamientos, mansos siempre con mansedumbre, y dice, y soportándonos. Tienes que soportar a tus hermanos, ¿sí? Tenemos que soportar a todos los hermanos, los unos a los otros, ¿no? ¿Sí? Hola, Rolandito. Siempre soportándonos, ¿por qué? Pues porque tú vas creciendo, yo voy creciendo, yo la voy regando, tú la riegas y nos soportamos unos a otros. Pero la obra
es de Dios. Él conoce a cada uno de nosotros y Él sabe lo que te va a dar y Él sabe las pruebas que te va a poner. Y la prueba que tú tienes es diferente a la mía, la situación que tú estás pasando es diferente a la mía. Dios tiene siempre un plan perfecto porque por eso es el Señor, es Dios y Él es perfecto, ¿no? Así es que dice, soportándonos siempre con paciencia los unos con los otros, siempre en amor, solícito siempre en estar guardando la unidad del Espíritu, ¿sí? Que es lo que nos une, la unidad del Espíritu, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Recuerda que todos estamos en un cuerpo, en un y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Y fuimos llamados en una misma, ¿qué? Esperanza, y lo predicaba ahorita mucho mi esposa. Nuestra esperanza es ir al cielo, nuestra esperanza es ser tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Nuestra esperanza es alcanzar la resurrección, amén. Tenemos que alcanzar la resurrección, esa es la esperanza de vuestra pasión, de nuestra vocación, siempre con el Señor Jesús, confiando en una sola fe, en un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo que nos da Cristo, ¿no? Y el versículo 8 es donde vamos a profundizar, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó ¿qué? Y dio dones a los hombres. Y entonces, la palabra cautivo, el significado de estar cautivo es cuando una persona está presa, gobernada, ¿no? Y tú y yo estábamos gobernados por Satanás, ¿amén? Es decir, seguíamos la corriente de Satanás, por eso estábamos cautivos, ¿sí? Dice aquí en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos totalmente muertos, o sea, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y lo impresionante es que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea que hay muchos que siguen cautivos a pesar de que tienen a Cristo en su corazón, porque son hijos y sin embargo siguen caminando bajo la corriente. Pero dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, se llevó lo que te oprimía. Amén. Se llevó lo que te oprimía. Mira, vamos al Salmo 68, ¿sí? Vamos al Salmo 68. Dice Salmo 68:18. Dice, ¿estamos ahí? Dice, subiste a lo alto, cautivaste, te la llevaste, Señor. Tomaste dones para los hombres. Tomaste dones, regalos ¿para quién? Para los hombres. Y también para los rebeldes
para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, aquí lo que estaba yo orando en la mañana con este versículos es esto. O sea, Dios quitó ya de ti al que te estorbaba. Amén. Lo sacó de ti. Y ahora Él se llevó esa cautividad, ¿no? Porque Él venció, ¿no? Ahora tú estás libre porque ya no estás confinado a estar cautivo. Ya no eres un encarcelado, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios fue entregado a Nabucodonosor, el pueblo quedó en cautividad, ¿no? Gobernado por el mundo, ¿no? Gobernado por el mundo. Cuando el pueblo de Israel también se fue a vivir a Egipto, cuando José, ¿sí? Porque una de las cosas que decíamos el día de ayer, piensen esto. ¿Cuántos años se olvidó Dios de Israel hasta que mandó a Moisés? 437 años. 437 años pasaron, ¿sí? Cuando ellos se quedaron en Egipto. Y fue cuando Dios tomó y mandó a Moisés para rescatar a su pueblo. Ahora, ¿estaban ellos cautivos? Sí. ¿Y por qué estaban cautivos? Porque se fueron a meter ¿a dónde? Al mundo. Entonces, tú puedes quedar otra vez cautivo si te regresas al mundo, o como predicaba hace un rato mi esposa, si tomamos las cosas a la ligera o somos tibios y no aprovechamos que el Señor ya se llevó lo que nos tenía cautivos. Ya nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cómo lo decimos? Ya nos sacó de Egipto el Señor. Entonces, cuando tú te regresas de Egipto, regresas a tu cautividad, porque te hace pecar, y cuando tú pecas, caes muerto. ¿Sí? Entonces, podemos entender, ¿sí?, que a medida que tú y yo vamos tomando Dios nos puso su espíritu en nosotros, y tú te vas dejando transformar, ¿sí? Te vas dejando transformar, entonces te va dando Dios más dones, ¿sí? Te va dando más regalos de Él. Pasas a ser un instrumento de Él. Mira, vamos déjate aquí una marquita en vamos en Salmos 68, y vamos a Primera de Timoteo 2:20. No, espéreme. Segunda de Timoteo 2:20. Bueno, siempre se tiene que arrancar en primera, después pasa uno a la segunda, ¿no? Si no, no camina, ¿no? Ya cuando ya agarra un abuelito, pues ya se acuerdan lo que se pasa uno a la segunda. Recordemos este versículo. Pero en una casa grande, tú eres esa casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, un instrumento para honra, un instrumento santificado, un instrumento útil al Señor, un instrumento dispuesto para toda buena
obra. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, Dios empieza a quitar cosas de ti, pero te es fácil regresarte al mundo y regresar a la cautividad, ¿no? Y entonces, esas cosas siguen ahí y el mundo te está dando esos utensilios de madera, de barro, ¿sí? Que son para usos viles. Entonces Dios no te puede convertir en lo que Él quiere darte, ¿sí? Recordando que Él ya te sacó de Egipto, ya se llevó, ¿sí? Ya se llevó cautiva la cautividad. Amén. Ya se la llevó. Entonces, a medida que tú recibes más, entonces recibes regalos de Dios, como dice Efesios 4, mira. Vamos aquí, Efesios 4. Dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada ¿qué? La gracia. Conforme a la medida del regalo de Cristo. Recuerda que la Biblia no viene separada 1, 2, 3, 4 y 8. Es una lectura de una carta, ¿no? Y entonces dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y da regalos a los hombres. ¿Te regala qué? Dones. Dones para ser útil a Dios. O sea, entre más termines con esas cosas viles, vas a ser un instrumento útil a Dios. ¿Sí? Y recibes beneficios por parte de Dios, porque regresando aquí al Salmo 68, dice, vamos a leerlo seguidito como fue escrito. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones. ¿Para quién? Para los hombres. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor. Versículo 19. Bendito el Señor. ¿Por qué es bendito el Señor? Cada día nos colma de beneficios. Aleluya. Amén. Entonces ahora entendamos lo que nos quiere decir tanto Efesios como Salmos, siguiendo aquí en el Salmo. El Señor ya se llevó lo que te oprimía. Amén. Ahora Él toma dones para dártelos a ti, para que hagas la obra de Dios aquí. Y al darte esos dones, el Señor te bendice, te colma de beneficios. Amén. Amén. Lo estamos pudiendo hilar cuál es lo que o sea, el Señor ya venció al pecado y te hizo libre. Si Cristo no hubiera ido a esa cruz, si Cristo no hubiera vencido al pecado, si Cristo no hubiera cumplido el plan de Dios, entonces nosotros estaríamos muertos en pecados. Pero gracias a la obra que hizo Dios, tú puedes tener un espíritu nuevo, donde Dios puso su espíritu para que te esté exhortando, te esté consolando, te esté animando, para que sigas echando fuera todas las cosas viles, ¿sí? Porque Él ya se las llevó, amén. Y ya se las llevó y se fue a lo alto, subió a lo alto y se llevó cautiva la cautividad. Lo que te oprimía ya se lo llevó, ¿sí? Y da dones estando Él allá, amén. Dice aquí, subiste al alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Amén.
Versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová, el Señor, es el librar de la muerte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a ser librado de la muerte? ¿Amén? Si con un solo pecado yo quedo muerto. ¿Amén? Con un solo pecado quedo muerto. Yo necesito ser librado de la muerte. Y para que yo sea librado de la muerte, tengo que terminar con el pecado, para que se cumpla lo que dice Primera de Corintios 15. Dice, Primera de Corintios 15, 55, dice el apóstol Pablo, he aquí, os digo, ¿qué nos va a decir? Primera de Corintios 15, 51. ¿No les dije el número? ¿Les dije 55? Es que no tenía cambio, entonces por eso. Dice, he aquí, les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que se vista de incorrupción y esto mortal se vista de... Y cuando se logre esto, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte. Sacada la muerte de ti. Amén. Porque dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte el aguijón de la muerte es el pecado. Mientras tú tengas un pecado, no podrás resucitar. Por eso dice Primera de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Y dice en el 36, necio. Lo que tú siembras, lo que tú siembras, ¿qué? No se va a vivificar. Si no muere antes. Y regresamos a lo que decías, 2 de Timoteo 2:20. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor. Será será un instrumento para honra. Será un instrumento santo. ¿Por qué? Porque está en esa casa grande y estando en este cuerpo de pecado, está haciendo morir aquí. Para que no aplique, dice, necio, lo que tú quieres sembrar no se va a vivificar si no lo haces morir mientras te estés en el cuerpo. ¿Sí? Y entonces se cumple lo que dice ahora sí Efesios, ¿no? Él llevó cautiva lo que te
hacía que tú no pudieras salir, ni yo pudiera salir, era Satanás en mí. Ya no lo tienes, ahora tú lo puedes gobernar. Pero te dejó un pecado en la carne. Y hay un aguijón con el cual llega Satanás y te hace morir. Cuando te hace caer en pecado, tú mueres. Y entonces podemos comprender más lo que dice Efesios 4. Tú fuiste llamado, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:1, yo ruego, mis hermanos, que andéis como es digno del llamado que ya tienes, porque ya te quitaron la cautividad. Hermano, tienes que andar con toda humildad y mansedumbre y tienes que estar soportando con paciencia a tus hermanos. Cuídate de guardar la unidad del espíritu. ¿Sí? Y podemos entender por qué Pablo se refiere al Salmo 68 cuando entendemos todo esto. ¿Sí? Versículo 7 dice, cuando tú vas en ese camino que Pablo nos está diciendo, que nos ruega que andemos como es digno del llamado que tenemos. ¿Sí? O sea, cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la vocacional o en la preparatoria, te daban cursos de vocación para decirte, esto es lo que te conviene hacer porque tú tienes esta vocación, pero ya que lo hacías, ya llegaste a la vocación. Y entonces tú tienes que llegar a esa meta. Amén. Tienes que llegar a esa meta para que entonces se cumpla lo que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, o sea, el favor de Dios, las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿A poco no todo lo recibimos por gracia? Amén. Entonces, ¿cuándo puedes lograr tener más gracia? ¿Mm? Cuando más estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué por qué la gracia de Dios, el Padre, estaba en su Hijo Jesucristo cuando era niño? Porque Él se llenaba de qué? De sabiduría. Él se llenaba de la sabiduría de Dios. Amén. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y entonces la gracia de Dios estaba con él. Amén. Entonces, entre más tú te sigas llenando de sabiduría, buscando la vocación a la que fuiste llamado, entonces el Señor toma dones para ti y para mí. Amén. Y a veces algunos preguntan, oye, ¿por qué Dios no me usó? Pues porque andas muy en el mundo y le fuiste a compartir y ni te usó. ¿No? A veces estamos muy en la carne, ¿sí? Entonces, el Señor, el Señor te va a dar de la gracia. Amén. Pero tienes que clamarla, buscarla y ser testimonio, porque también puedes pedir, pero no hacerlo. ¿No? Y estaba acordándome en la mañana de esta señora Katharine Kuhlman, que mi esposa leyó su libro, y es una mujer que está narrando ahí en un programa que estábamos viendo, que ella clamaba a Dios, buscaba a Dios. Yo quiero Señor, quiero más unción, ¿no? La unción es la gracia de Dios, es el favor de Dios, ¿no? ¿Sí? Dice aquí, versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de los regalos de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ya se llevó tu cautividad.
Y ahora Él te puede dar dones. Amén. Y te llena de bendiciones todos los días, como dice el Salmo 68. Y dice, y dio regalos a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y para qué bajó a las partes más bajas de la tierra? Para pagar el precio del pecado. Amén. Y dice, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, ¿y qué necesito para que Dios me dé ese regalo, ya sea de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro? Pues lo que yo necesito es utilizar que ya no tengo quien me detenga, ya fue llevada cautiva la cautividad. Ahora tengo a Dios en mi corazón y ahora tengo la revelación para que yo esté igual que el Señor Jesucristo, llenándome de sabiduría. Y al llenarme de la sabiduría de Dios, entonces lo que va a suceder, me limpio de todo lo que me estorba, amén, y entonces puedo alcanzar la resurrección, amén, y ser tenido por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección. ¿Sí? Es impresionante, mis hermanos, la meta que Dios nos está invitando a tener, ¿sí? Cuando recordemos, como el domingo estábamos predicando, Lucas 20, vamos aquí a Lucas 20. Dice, Lucas 20:35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿sí? O sea, el siglo 7, que es el que nos espera, porque estamos en el 6, ¿sí? Porque los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero los que alcancemos aquel siglo, ¿sí? Dice, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, pero no solo alcanzar el siglo, porque todos van a alcanzar, unos los van a alcanzar para quedarse en la tribulación. O sea, de que lo van a alcanzar, lo van a alcanzar. Pero el punto es alcanzar aquel siglo y la resurrección, para que se cumpla la palabra que dice, sorbida es la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Porque como me podías matar era por el pecado. Pero me queda claro el saber que no quiero ser necio en el pensar que ya me voy a ir al cielo si no hago morir el pecado. Necio, lo que tú siembras no se va a vivificar si no lo haces morir antes. Amén. Entonces, tu meta y mi meta ahorita es acabar con el pecado aquí estando en este cuerpo de pecado. El Señor Jesucristo estuvo en un cuerpo de pecado y ahora tiene un cuerpo glorificado y en él fue sorbida la muerte. Ahí se acabó el aguijón. Aunque el aguijón nunca funcionó en el Señor Jesucristo porque no pecó, pero él estaba cargado de pecado. Y Dios cargó el pecado de toda la humanidad en él. Y él fue tentado en todo. Oh, dice Señor, si yo que soy tentado en mis debilidades, tú en todo, y yo con las poquitas caigo, no. Entonces, si el Señor es nuestro ejemplo claro, que Él estuvo en un cuerpo de pecado. Porque el Padre cargó el pecado de toda la humanidad y fue tentado en todo. Y el aguijón nunca pudo hacer efecto sobre Él. Porque Él hizo morir al pecado
estando en un cuerpo de pecado. Amén. Estando en un cuerpo de pecado, Él hizo morir al pecado y recibió un cuerpo glorificado. Y entonces dice el Señor, ahora yo les digo, al que venciere, como estaba la prédica anterior de mi esposa, al que venciere, yo voy a hacer columna. ¿En dónde? En la ciudad de mi Dios, que se llama la Nueva Jerusalén. Y siempre que se menciona la Nueva Jerusalén, esa desciende ¿de dónde? Del cielo de Dios. Amén. Siempre desciende del cielo de Dios. Entonces, puedes encontrar ese parteaguas claramente que estábamos leyendo allí, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mas yo vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Los tenidos por dignos, no la iglesia. La iglesia vencedora, pues, la iglesia pura y sin mancha, de la cual nos habla en Efesios 5:25 el Señor. Él viene por una iglesia que pura y sin mancha. Es la que desciende del cielo de Dios. Y entonces aquí se completa porque dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y porque el siglo lo van a alcanzar todos. También los inconversos y todos van a entrar a la tribulación y a la gran tribulación. Pero el punto es alcanzar la resurrección. Y entonces dice, la resurrección de entre los muertos. Ya no mueren, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles. Y aquí está la clave. ¿Y son qué? Entonces en aquel siglo queda claro que solamente van a ser hijos de Dios los vencedores, los que estén en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que en la dispensación venidera no todos van a estar en el cuerpo de Cristo, sino solamente los vencedores. Los demás son salvos y también van a acabar con el pecado y todo, pero lo van a alcanzar a través de la gran tribulación y la tribulación. Pero el punto es que tú y yo lo alcancemos estando ahorita en este cuerpo de pecado. ¿Ven? Y entonces dice aquí, son iguales y son los hijos de Dios al ser hijos de ¿qué? Entonces, queda muy claro lo que nos dice déjame ver si lo encuentro acá también. Mejor ya lo buscamos aquí porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Salmo 110. ¿Están ahí? Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Regresó al Padre? Sí. ¿Pero dónde lo sentó? A su diestra. Lo sentó a la diestra del Padre. Pero le dijo, no vas a estar sentado siempre ahí. Estarás sentado ahí hasta. ¿Vas a estar sentado ahí hasta cuándo?
Hasta. Hay un tiempo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Hay un hasta. ¿Hasta cuándo va a venir esto? La palabra hasta la usamos para todo, ¿no? ¿Y hasta cuándo vas a terminar esto? ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? ¿Y hasta cuándo? La palabra hasta es porque establece un tiempo. Hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor le podía decir, a ver, Padre, yo ya vencí. Sí, pero traes a la iglesia aquí. Que no todo ha vencido. Pero los que lleguen a vencer, se acabará el asta. Se acabará el asta. Para que se cumpla lo que dice Juan. Juan 17. Juan 17, ya estamos ahí. Juan 17, 22, le dice el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Qué gloria le dio? ¿Cuál fue el bien que le dio? Pero ahí todavía no estaba en su diestra. Ni siquiera había ido a la cruz. Y nació como tú y como yo, como hombre. Y no salió. Dice que el niño crecía y se llenaba de sabiduría. A ver, si él es el verbo, ¿por qué se tenía que llenar de la sabiduría si él ya es el verbo? Y se despojó de su deidad. Se despojó de su deidad. Entonces estaba igual que yo, igual. ¿Pero qué recibió cuando fue al bautizo? La gloria. ¿Qué recibió? El Espíritu Santo. ¿Qué recibiste tú cuando recibiste a Cristo? La gloria que el Padre le dio a Jesús como hombre. Es la misma gloria que tú recibiste. Sí, porque habitó el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y dice, y con esa gloria vas a poder lograr terminar con el pecado. Amén. La gloria que me diste yo les he dado para que sean ellos que uno, así como nosotros somos uno. Dice en el versículo 21, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. A ver, entonces, la meta es que tú, Padre, en mí, yo en mí, que ellos sean ¿qué? Uno. Cuando tú y yo seamos uno, estaremos alcanzando. Cuando dejemos el cuerpo, alcanzaremos la resurrección. Cuando tú y yo amemos. Y aquí vamos a Primera de Juan. Uno. Recordando nada más, este es el mensaje que oímos de él
y lo anunciamos. Dios es que 1:5. Dios es que luz. ¿Y saben qué? En ese tercer cielo no hay ninguna tiniebla. ¿Amén? No hay ninguna tiniebla. Y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que tu iglesia, con la que me estás haciendo una casa, termine con el pecado. Pero solamente formarán la casa de Dios los que sean tenidos por dignos. Solamente ellos van a alcanzar esa casa que el Señor Jesucristo está preparando. ¿Sí? Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. O sea, a lo mejor estás orando y dices, Señor, gracias porque me estés escuchando y yo te pido, pero sigues que no amas al prójimo. Y si no amas al prójimo, estás mintiendo. No estás caminando como Dios ama al prójimo. Y con los hermanos igual. Amén. No eres uno con tu hermano. Tienes diferencias con tu hermano. Y dice aquí, si yo digo que tengo comunión con él y estoy mal con mi hermano, estoy en tinieblas. Y aquí es donde dice, todos nosotros soportándonos unos a otros, perdonándonos todos a otros. Amén. Y dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿en dónde está Dios? En el tercer cielo. Y Él está ahí en luz. No hay ninguna. Y el Señor Jesucristo tenía el pecado en su cuerpo y estaba en luz. Porque amaba a todos. Amén. Y no estaba en pecado. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cómo sé que estoy en luz? Aquí dice, cuando tienes comunión unos con otros. Porque la otra es que creas que tengas comunión con Dios, pero no lo estás teniendo si estás en tinieblas. ¿Y por qué estás en tinieblas? Porque no te llevas bien con tu hermano. ¿Y por qué no los amas? Y no te llevas bien con ellos. Qué tremendo, mis hermanos. O sea, ¿sabes qué? Dices, a mí, ahora sí, como decíamos antes, cuando me cayó este 20, dije, no, o los amo a todos y los veo. ¿Sabes qué te hace ver? Ver a tus hermanos con otros ojos. A pesar de lo que sea. A pesar de todo. Hasta canciones esa. A pesar de todo, ¿no? Te hace ver las cosas diferentes. Y cuando comprendes que la ley está diciendo, dijo el Señor Jesucristo, en esto se puede encerrar se encierra toda la ley. Amarás a Dios. Y muchos, no, yo lo amo. Pero, ¿y a tu prójimo? Como a ti mismo. Cuando lo cumplas, entonces estás en luz. Amén. Mi hermano, la obra ya la hizo el Señor Jesucristo. Ya se llevó cautiva. Hola Manuel, te extrañamos el domingo, Manuel Cepeda. ¿Cómo estás? ¿Se llevó cautiva?
O sea, ya no hay motivo por el cual algo te frene. Amén. Amén. Ya se llevó el pecado que había dentro de ti, ahora tienes al Espíritu Santo. Ya nada más te dejó tu examen. Para que necio, lo que tú siembras no se va a vivificar. Si no muere, antes. Y para ser uno tú y yo, llamarnos tú y yo, necesitamos hacer morir, estando en este cuerpo, todo pecado. Amén. Para que sean unos, Padre, como tú y yo somos uno. Amén. Es que para mí y para ti, que quede prohibido no amar al hermano. ¿Sí? Y cuando ahora entiendes por qué dice, y si le dices fatuo, nada más con que le digas necio, estás expuesto al infierno. Así lo dice el Señor, ¿no? Amén. Mis hermanos, la gracia que recibió nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que moró que mora en el Señor, porque es su Espíritu, como Dios, es el mismo que tenemos nosotros. Es el mismo que te puede ayudar a salir. Y lo más maravilloso, ya fue quitado la cautividad. Y cuando tú caminas en la gracia de Dios, día con día te bendice el Señor, como dice el Salmo 86. 68. Sí, amén. 68. Vamos a darle gracias al Señor. Padre precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberte llevado a la cautividad que nos tenía cautivos, Señor. Gracias por habértela llevado, Señor, en esa cruz, Señor. Porque ahora, mi Dios omnipotente, podemos alcanzar las riquezas de gloria que tú has preparado para nosotros. Ahora podemos alcanzarlas, Señor. Y debemos seguir caminando hacia la meta de la eternidad, Señor. No mirando las cosas que están ahorita en este mundo, Señor. Hemos resucitado, Señor, para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuestra vida, Señor, está escondida en Cristo. Padre mío, ayúdanos, Señor. Y nosotros, Señor, escucharte a ti, Señor. Llenarnos más de sabiduría, Padre. Llenarnos más de sabiduría, del conocimiento tuyo, Señor. Para que, Señor, tú nos transformes y podamos dar ese fruto que tú esperas, Padre, de nosotros. Para que, mi Dios, alcancemos la resurrección, alcancemos aquel siglo, pero resucitado, Señor. Resucitado, Señor, con un cuerpo glorificado, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Que la gracia de Dios, gracias igualmente, que las bendiciones, que la gracia de Dios, la gracia la obtenemos cuando caminamos en su verdad. Amén. Gloria a Dios. Adiós, Beatriz, gusto saludarlos. Adiós, ángeles. Aquí les mandan un saludo a todos los que estamos presencialmente. ¿Sí? Dicen, aunque no hayan venido, los amamos. Bernardo. Amén. Gracias, Pati. Saludos. Saludos a todos. Bye.